Una joven humilde, un amor imposible, una traición que lo cambia todo. María lo perdió todo por culpa de la familia Montenegro, pero ahora ha vuelto. Y esta vez no es para suplicar, es para vengarse. ¿Qué harías si aquellos que destruyeron tu vida pensaran que ganaron? Descubre la historia de Lágrimas de Oro, una historia de amor, traición y venganza que no podrás dejar de ver. Si te gusta este tipo de contenido, apóyanos con un like y suscribiéndote al canal. Es lo que nos motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti. María despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana de su pequeña habitación en la parte trasera de la majestuosa mansión de los Montenegro. A pesar del frío matutino, se levantó de inmediato, como cada día, para cumplir con sus deberes. Se ajustó el delantal blanco sobre su sencillo vestido azul y, tras un respiro profundo, salió al pasillo, donde el eco de sus pasos se perdía en la inmensidad de aquella casa que no le pertenecía. Desde que había comenzado a trabajar allí, había aprendido a moverse con sigilo, a no hacer ruido y a ser prácticamente invisible ante los dueños de la casa, en especial ante la señora Victoria Montenegro, una mujer de mirada gélida y lengua afilada. El aroma del café recién hecho inundaba la cocina cuando María entró, encontrando a Rosa, la cocinera, preparando el desayuno para la familia. «Hoy tienes que llevar el desayuno al joven Eduardo», le indicó sin apartar la vista de los huevos que se cocían en la sartén. María asintió con nerviosismo. Aunque había visto a Eduardo muchas veces en la casa, nunca le había dirigido la palabra más allá de un tímido «buenos días». Era un hombre de porte elegante, con el cabello oscuro siempre impecable y unos ojos verdes que parecían capaces de leer pensamientos. Lo conocía desde niña, cuando su madre, antes de fallecer, trabajaba en la misma casa. Sin embargo, en aquellos tiempos, Eduardo era solo un niño mimado que no prestaba atención a los hijos de los sirvientes. Con la bandeja en las manos, María subió las escaleras hasta la gran habitación de Eduardo. Tocó suavemente la puerta antes de entrar y, al no recibir respuesta, empujó con cuidado. El cuarto era amplio, con ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. Eduardo estaba sentado en la cama, descalzo, con la camisa de dormir ligeramente desabotonada, revelando parte de su pecho. Tenía una expresión de cansancio y preocupación, pero cuando vio a María, sus labios se curvaron en una sonrisa ligera. «Gracias», dijo con voz ronca, aún adormilado. María sintió su corazón latir con fuerza y desvió la mirada, dejando la bandeja sobre la mesa junto a la cama. Cuando giró para marcharse, Eduardo la detuvo con una pregunta inesperada. «¿Cómo te llamas?» María se quedó inmóvil, sorprendida. Sabía que él la había visto antes, pero jamás imaginó que quisiera saber su nombre. Con el rostro encendido, respondió en voz baja. «María». Eduardo repitió su nombre, como si quisiera probar su sonido en sus labios. Algo en su expresión cambió, como si estuviera descubriendo algo nuevo y fascinante. María sintió la urgencia de salir de allí antes de que su torpe corazón la delatara, así que hizo una leve reverencia y salió apresuradamente, sin notar la mirada intensa que Eduardo mantenía sobre ella hasta que desapareció por la puerta. Desde el pasillo, María respiró profundamente. No entendía por qué su cuerpo reaccionaba de esa manera ante su joven patrón. No tenía derecho a sentir nada, lo sabía. Su vida estaba destinada a la servidumbre, a los pasillos oscuros y las órdenes sin protestas. Pero en el fondo de su corazón, una chispa de emoción comenzó a encenderse, aunque todavía no supiera el incendio que estaba por desatar. Sin embargo, su momentáneo aturdimiento se desvaneció cuando sintió una presencia a su lado. La señora Victoria estaba allí, observándola con el ceño fruncido y los labios presionados en una fina línea de desaprobación. «Mantente en tu lugar, María», susurró con voz cortante, sus ojos oscuros como la noche. «Aquí no hay lugar para sueños imposibles». Luego, sin decir más,
Se alejó con la gracia de quien está acostumbrado a gobernar sobre otros. María bajó la mirada y apretó los puños. Sabía que la advertencia no era solo un simple comentario. Era una amenaza. Pero lo que no sabía aún era que, con esa simple conversación, su destino acababa de cambiar para siempre. La mañana avanzaba con su rutina habitual en la mansión Montenegro, pero en el corazón de María algo había cambiado. Sentía el peso de la advertencia de la señora Victoria como un puñal frío clavado en su pecho. No era la primera vez que la mujer le dirigía una mirada de desprecio, pero nunca antes sus palabras habían sonado tan definitivas, tan cargadas de una amenaza latente. María sabía que debía olvidar la forma en que Eduardo la había mirado, la calidez en su voz cuando pronunció su nombre. No podía permitirse ilusiones que solo la llevarían al sufrimiento. Mientras fregaba los suelos de mármol del gran vestíbulo, su mente la arrastró hacia recuerdos enterrados. Hacía años, cuando su madre aún estaba viva, solía corretear por los pasillos de aquella misma casa, escondiéndose detrás de los pesados cortinajes mientras su madre terminaba su jornada. Fue en uno de esos días que vio por primera vez a Eduardo, un niño que corría con un avión de juguete en las manos, riendo despreocupado. En ese entonces, su mundo parecía menos cruel, menos dividido entre los que servían y los que eran servidos. Un ruido en la entrada la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Eduardo bajando las escaleras con su caminar seguro, vestido con un traje perfectamente cortado a su figura. Hablaba con otro hombre de apariencia distinguida, su primo Nicolás, quien solía visitarlo con frecuencia. Entonces, ¿estás listo para el compromiso?, preguntó Nicolás con una sonrisa irónica. Eduardo frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Sabes que no tengo elección», murmuró en voz baja. María sintió que la respiración se le cortaba. ¿Compromiso? No había escuchado rumores sobre ello, pero no le sorprendía. Un hombre como Eduardo, con una familia tan poderosa, no se casaría por amor, sino por conveniencia. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Nicolás, al notar su presencia, sonrió con picardía y se inclinó levemente hacia su primo. «Cuidado, Eduardo, que tienes ojos observándote». Eduardo giró el rostro y su mirada se cruzó con la de María. Durante un breve instante, la tensión se apoderó del aire. Luego, él desvió la vista y continuó su camino sin decir palabra. María sintió una punzada en el pecho. Claro, ¿qué había esperado? Él pertenecía a un mundo al que ella jamás podría aspirar. La tarde transcurrió entre tareas interminables, pero la inquietud no la abandonaba. Cuando cayó la noche y las luces doradas iluminaron la mansión, María se dirigió a la cocina para ayudar con la cena. Sin embargo, al llegar, encontró a Rosa con el ceño fruncido, cuchicheando con otra de las empleadas. «Dicen que la señorita Isabel llegará mañana», susurró. María parpadeó. Isabel. Ese nombre le resultaba familiar, y entonces recordó. Era la hija de un empresario influyente, y más importante aún, la mujer que la señora Victoria había elegido para casarse con su hijo. «Dicen que la señorita Isabel llegará mañana», susurró. María parpadeó. Isabel. Ese nombre le resultaba familiar, y entonces recordó. Era la hija de un empresario influyente, y más importante aún, la mujer que la señora Victoria había elegido para casarse con su hijo. El corazón de María se estremeció. No tenía derecho a sentir nada, lo sabía, pero la sensación de angustia se instaló en su pecho como un peso insoportable. Se obligó a concentrarse en sus tareas, a ignorar lo que su corazón quería gritarle. Más tarde esa noche, mientras se refugiaba en su habitación, el eco de las palabras de Nicolás y Rosa la atormentaban. Eduardo iba a casarse. Y ella no era nadie. Pero lo que María no sabía era que, al otro lado de la mansión, Eduardo tampoco podía conciliar el sueño. La llegada de Isabel Montenegro fue anunciada con el estruendo de un automóvil de lujo estacionándose frente a la mansión. Desde la ventana de la cocina,
María observó cómo la joven descendía con elegancia, su vestido rojo envolviendo su figura esbelta y su cabello rubio cayendo en suaves ondas. Isabel era hermosa, de eso no cabía duda, y la forma en que la señora Victoria la recibió, con una sonrisa genuina, dejaba claro que la consideraba la esposa perfecta para su hijo. María apartó la vista antes de que su corazón la traicionara con sentimientos que no debía albergar. No tenía sentido seguirse torturando. Eduardo se casaría con Isabel, y la vida seguiría su curso, como siempre había sido, con ella relegada a los rincones oscuros de la casa. Esa misma tarde, mientras limpiaba el gran salón, escuchó pasos acercándose. Levantó la mirada y se encontró con Eduardo de pie frente a ella. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué le hablaba de esa manera? ¿Por qué insistía en cruzar una línea que ambos sabían que no debían atravesar? Lo siento, pero tengo trabajo que hacer, dijo con firmeza, intentando alejarse. Pero Eduardo la detuvo sujetando suavemente su muñeca. María se paralizó. El contacto fue breve, apenas un instante antes de que él soltara su mano, pero la electricidad quedó en el aire. «Dime que no sientes nada», susurró él, su voz ahora cargada de emoción contenida. «Dime que cuando me miras no piensas en lo mismo que yo pienso cada noche». María sintió que el mundo se detenía. Era un juego peligroso, uno en el que ella no podía permitirse caer. Eduardo Montenegro jamás podría ser suyo. Antes de que pudiera responder, una risa burlona rompió el silencio. Giraron al unísono y encontraron a Isabel de pie en la entrada del salón, con los brazos cruzados y una ceja arqueada. Comentó con una sonrisa venenosa. El heredero de la familia Montenegro coqueteando con la sirvienta. ¿Qué diría tu madre si se enterara? María sintió que la sangre se le helaba. No necesitaba mirar a Eduardo para saber que su expresión había cambiado. Isabel no era una mujer cualquiera. Era astuta. Y si había presenciado ese momento, significaba problemas. «Yo tengo que irme», balbuceó María, saliendo apresurada de la habitación. Pero mientras se alejaba, no pudo evitar sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Porque la forma en que Isabel había mirado a Eduardo, la forma en que su sonrisa se torció en algo más siniestro, le hizo entender que su presencia en esa casa acababa de convertirse en una amenaza. La mañana siguiente trajo consigo un aire distinto en la mansión Montenegro. María sintió las miradas clavadas en su espalda desde el momento en que cruzó la cocina. Algo estaba mal. Rosa, la cocinera, evitaba mirarla a los ojos, y las demás empleadas cuchicheaban entre ellas con expresión de preocupación. Cuando se disponía a preguntar qué ocurría, el mayordomo apareció con semblante serio. «La señora Victoria quiere verte en su despacho», anunció con una voz que no dejaba espacio a preguntas. El corazón de María tamborileó en su pecho, pero asintió con educación antes de dirigirse al gran despacho de la matriarca. Nunca había estado allí antes, pero conocía la reputación del lugar. Era donde se decidían los destinos de aquellos que servían en la casa. Cuando entró, encontró a la señora Victoria sentada en su imponente silla de cuero, con las manos cruzadas sobre el escritorio. A su lado, Isabel estaba de pie con una expresión de satisfacción apenas disimulada. Eduardo no estaba allí. «Cierra la puerta, María», ordenó la señora Victoria con frialdad. María obedeció. Su cuerpo estaba tenso, su intuición gritaba peligro. «Sé lo que intentas hacer», continuó Victoria, su voz controlada pero cargada de veneno. «Las jóvenes como tú, ingenuas pero astutas, siempre creen que pueden cambiar su destino encandilando a hombres como mi hijo. Pero te diré algo, María. En esta casa yo decido quién es digno de pertenecer a nuestra familia». María sintió la garganta seca. «Señora, yo jamás». «No te atrevas a negar lo que vi con mis propios ojos», la interrumpió Isabel con una sonrisa maliciosa. «Ayer en el salón, con Eduardo,
No eres nada para él, y nunca lo serás. María sintió la humillación arder en su pecho, pero se obligó a permanecer en silencio. Cualquier palabra que dijera solo empeoraría la situación. La señora Victoria se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de su escritorio. Voy a darte una oportunidad, María. Una única oportunidad para desaparecer de esta casa por tu propio pie. Haré que recibas una buena compensación, suficiente para que empieces de nuevo en otro lugar. Pero si te atreves a quedarte, te arrepentirás. Palabra que dijera solo empeoraría la situación. La señora Victoria se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de su escritorio. Voy a darte una oportunidad, María. Una única oportunidad para desaparecer de esta casa por tu propio pie. Haré que recibas una buena compensación, suficiente para que empieces de nuevo en otro lugar. Pero si te atreves a quedarte, te arrepentirás. María sintió la amenaza como un peso sobre sus hombros. No quería problemas, no quería enfrentamientos, pero tampoco quería huir como una criminal cuando no había hecho nada malo. Yo no quiero nada de Eduardo, dijo finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. Solo quiero trabajar, como siempre lo he hecho. Isabel soltó una risa seca. Eso no depende de ti. Victoria chasqueó la lengua con disgusto. Si esa es tu decisión, entonces que así sea. María no entendió el significado oculto de sus palabras hasta que más tarde ese día, cuando terminaba de acomodar las sábanas en una de las habitaciones de huéspedes, dos hombres con uniforme policial entraron en la mansión. El miedo la golpeó como un vendaval. ¿María Fernández?, preguntó uno de los oficiales con tono severo. Su boca se secó. Está detenida por robo, anunció el policía. Los susurros se propagaron como fuego en la mansión. Las empleadas se llevaron las manos a la boca, horrorizadas. María sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Ella no había robado nada, pero en el momento en que vio la sonrisa satisfecha de Isabel, supo que esto no era un error. Era una trampa. El aire en la mansión Montenegro se volvió espeso con murmullos y miradas de incredulidad mientras los oficiales esposaban a María. El metal frío en sus muñecas la hizo temblar, pero no era el contacto físico lo que la aterraba, sino la certeza de que aquello no era un error. Era un plan meticulosamente calculado, y la artífice de todo estaba de pie frente a ella, con una sonrisa triunfal en los labios. Debe haber un error, balbuceó María, intentando contener el pánico. Yo no tomé nada. Uno de los oficiales sacó una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo y la abrió frente a todos. Dentro, un collar de diamantes resplandecía con la luz de la lámpara del vestíbulo. Fue encontrado entre sus pertenencias, declaró sin emoción. María sintió un nudo en la garganta. Eso era imposible. Jamás había tocado esa joya en su vida. Desde la parte superior de la escalera, Eduardo apareció con el ceño fruncido, bajando de dos en dos los escalones hasta situarse frente a los oficiales. ¿Qué está pasando aquí? Señor Montenegro, encontramos esta pieza de valor en la habitación de la señorita María, explicó el oficial. Eduardo tomó el collar y lo inspeccionó con una expresión dura. Este es el collar de mi madre, murmuró. Luego giró la mirada hacia María, y en sus ojos se debatían la confusión y la duda. Victoria Montenegro dio un paso adelante, fingiendo sorpresa. Es lamentable que tengamos que descubrirlo de esta manera, hijo. Siempre confié en ella. María sintió que el aire se le escapaba. Sabía que Eduardo tenía el poder de detener esto, pero dudaba. No fui yo, dijo con desesperación mirando directamente a Eduardo. Alguien lo puso ahí. Yo nunca haría algo así. Antes de que Eduardo pudiera responder, Isabel intervino con la voz melosa. Es difícil aceptar la verdad, pero si el collar estaba en su habitación, ¿qué otra explicación puede haber? El silencio fue insoportable. María esperaba una palabra,
una señal de que Eduardo no creía en aquella mentira. Pero en su rostro solo había conflicto. El oficial se aclaró la garganta. Debemos llevarla para interrogarla. Si todo es un malentendido, se aclarará pronto. María sintió el peso de la injusticia aplastándola cuando los oficiales la escoltaron hacia la salida. No lloró, no suplicó. Si algo había aprendido en la vida, era que los débiles nunca obtenían justicia. Cuando cruzaron la puerta principal, antes de subir al coche policial, María giró el rostro y se encontró con los ojos de Eduardo una vez más. Pero él no dijo nada. Y ese silencio le dolió más que cualquier cosa. La oscuridad fría de la celda parecía cerrarse alrededor de María mientras encaraba a Nicolás Montenegro, cuya sonrisa era una mezcla de diversión y misterio. Él no era como Eduardo. Donde Eduardo había dudado, Nicolás parecía tener plena certeza de sus intenciones. Y eso la asustaba. Entonces, insistió él, inclinándose levemente hacia las rejas. ¿Vas a aceptar mi ayuda? ¿O prefieres pudrirte aquí esperando que Eduardo finalmente tenga el valor de hacer algo? El nombre de Eduardo la hizo estremecer. La memoria de su expresión indecisa, de su silencio aplastante cuando más lo necesitaba, dolía más que cualquier acusación injusta. ¿Por qué te importa?, preguntó María, cruzándose de brazos en un gesto instintivo de defensa. Nicolás soltó una risa baja. No me importa, pero me encanta ver cómo mi querida tía Victoria pierde el control de las cosas. Y, sinceramente, tú pareces el catalizador perfecto para eso. María lo estudió con atención. Nicolás no quería ayudarla por bondad. Quería caos. Quería jugar contra Victoria, y ella era la pieza perfecta en su tablero. ¿Y si me niego?, desafió sin bajar la guardia. Entonces seguirás aquí hasta que decidas someterte completamente, respondió él con naturalidad, girando el cigarro entre sus dedos sin encenderlo. Y créeme, Victoria tiene los contactos correctos para asegurarse de que esta acusación nunca desaparezca. El corazón de María latió con fuerza. Sabía que Victoria era poderosa. Pensar que la verdad la salvaría era una fantasía. Respiró hondo. «Sí acepto. ¿Qué ganas tú con esto?» Nicolás sonrió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Solo el placer de ver a Eduardo retorcerse de culpa y a mi tía perder una batalla». Ella no confiaba en él, pero la verdad era que no tenía opción. «Haz que salga de aquí», dijo finalmente, su voz cargada de una determinación nueva. Nicolás dio un paso atrás y golpeó suavemente la reja. «Buena elección, me encargaré de eso». Horas después, cuando la celda se abrió, María fue escoltada hacia el exterior sin explicaciones. Los policías simplemente le informaron que las acusaciones habían sido retiradas. El mundo afuera parecía vasto y amenazante, pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, un coche negro la esperaba en la salida de la comisaría. El vidrio bajó lentamente, revelando a Nicolás en el asiento trasero. «¡Sube!», ordenó. María dudó. ¿Estaba cambiando una prisión por otra? Pero sabía que sin él no tenía a dónde ir. Subió al coche. El motor rugió y la ciudad comenzó a moverse a su alrededor. Nicolás la observó por el rabillo del ojo. «Ahora que eres libre, hay algo que debes saber». María lo miró, esperando. Él se inclinó levemente hacia ella, el olor a tabaco y cuero flotando en el aire. «Victoria planeó esto hace mucho tiempo», reveló con una sonrisa cortante. «Y Eduardo nunca fue tan inocente como crees». El estómago de María se revolvió. «¿Qué quieres decir?». Nicolás soltó una risa baja. «¿De verdad crees que Eduardo no sabía del plan de su madre?». María sintió cómo se le cortaba la respiración. ¿Era posible que él lo supiera? ¿Y aún así hubiera guardado silencio? El coche se deslizaba por la ciudad, pero María apenas notaba el camino. Las palabras de Nicolás seguían resonando en su mente, envenenando cada pedazo de confianza que había depositado en Eduardo.
¿Eduardo sabía? Su corazón se negaba a creerlo, pero su razón susurraba que tal vez fuera cierto. «Estás mintiendo», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Nicolás rió, apoyando un brazo en el respaldo del asiento mientras la miraba con diversión. «Querida, no gano nada mintiéndote. Solo estoy abriéndote los ojos. Eduardo no hizo nada para impedir esto. ¿Y sabes por qué?». Hizo una pausa, disfrutando el efecto de sus palabras. Porque en el fondo es demasiado débil para desafiar a su propia madre. María apartó la vista, apretando los puños sobre el regazo. Quería gritar, quería negar, pero la verdad era que Eduardo no había movido un dedo para ayudarla. «Entonces, ¿por qué me sacaste de la cárcel?», preguntó entrecerrando los ojos hacia Nicolás. Él sonrió lentamente. «Porque puedes ser mucho más que solo una sirvienta humillada. Puedes ser el problema que Victoria nunca imaginó tener». María frunció el ceño. «¿Y eso es lo que tú quieres?». Nicolás inclinó la cabeza. «Digamos que mi familia siempre ha subestimado mi capacidad de jugar». Su mirada se oscureció. «Y me encanta demostrar lo contrario». María comprendió entonces. No era su aliado. No del todo. Nicolás quería venganza contra Victoria, y ella era solo una pieza en su juego. Pero por primera vez, podría elegir ser jugadora en lugar de ser sacrificada. «Si vas a usarme, Nicolás», dijo con firmeza, «que sea como socia, no como marioneta». Él arqueó una ceja, sorprendido. Luego rió. «Sabía que me gustarías». Los días siguientes fueron un borrón de silencio y conspiraciones. María no regresó a la mansión Montenegro. Se quedó oculta en un pequeño apartamento que Nicolás le había proporcionado, tratando de descubrir cuál sería su próximo movimiento. Mientras tanto, las noticias del robo continuaban difundiéndose. Algunas versiones decían que María había sido despedida. Otras insinuaban que Eduardo había pedido su liberación por lástima. Pero ninguna decía la verdad. Fue en la cuarta noche cuando Nicolás llegó con una revista de sociedad en la mano y la arrojó sobre la mesa. María la tomó con el ceño fruncido y sintió que el estómago se le revolvía cuando vio la portada. Eduardo e Isabel en un evento benéfico, sonriendo. El título decía: «La pareja perfecta, Eduardo Montenegro y su futura esposa». María sintió un dolor punzante en el pecho. «Duele, ¿verdad?», comentó Nicolás observándola. María apretó los labios. «Él puede hacer lo que quiera. ¿Y tú? ¿Qué harás?». Nicolás inclinó la cabeza. «¿Vas a desaparecer?». Ella miró la foto de nuevo. Su pecho ardía con una sensación nueva. No, no iba a desaparecer. Si Victoria había querido destruirla, si Eduardo la había dejado atrás tan fácilmente, entonces ella volvería más fuerte que nunca, y cuando lo hiciera, serían ellos quienes la temieran. María respiró hondo y levantó la mirada hacia Nicolás, con fuego ardiendo en sus ojos. «Enséñame a jugar este juego». Nicolás sonrió. «Con gusto». El tiempo pasó, y María ya no era la misma. Las semanas lejos de la mansión Montenegro sirvieron para fortalecer algo dentro de ella que antes no existía. Una frialdad calculada, una determinación inquebrantable. Nicolás cumplió su promesa. Le enseñó a entender los juegos de poder, cómo moverse en los círculos sociales de la élite, cómo hablar sin revelar emociones, cómo manipular la verdad a su favor. «Mi tía está organizando un baile para anunciar oficialmente el compromiso de Eduardo e Isabel». María no reaccionó de inmediato, solo posó su copa sobre la mesa y miró a Nicolás con calma. «Perfecto». Él sonrió. «Así que ya sabes lo que tienes que hacer». La noche del baile llegó más rápido de lo que María imaginaba. Cuando descendió del coche de lujo que Nicolás había preparado, todos los ojos se giraron hacia ella.
pero ella no bajó la cabeza. No más. Cruzó las puertas de la mansión Montenegro con la seguridad de alguien que ya no era la empleada invisible. Ahora, era alguien que tenía poder. El salón estaba iluminado con lámparas doradas, la música flotaba en el aire, las copas de champán brillaban entre los dedos de la élite. Pero cuando María cruzó la sala, las conversaciones se detuvieron. La gente comenzó a murmurar. Los Montenegro la habían desterrado. ¿Cómo era posible que estuviera de vuelta? Y entonces vio a Eduardo. Él se había congelado en el momento en que la reconoció. Sus ojos viajaron por ella, estudiándola, intentando comprender si era real o solo una visión. Pero antes de que pudiera moverse, Isabel apareció a su lado. ¡Qué descaro!, susurró Isabel, con una sonrisa afilada, mientras tomaba del brazo de Eduardo. «De verdad no conoces tu lugar, ¿verdad?» María sostuvo su mirada con serenidad. «Yo conozco mi lugar, Isabel. El problema es que ustedes pasaron toda su vida intentando convencerme de que estaba debajo de sus pies». Isabel entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, Victoria Montenegro se puso de pie. El salón entero enmudeció. Victoria Montenegro jamás había sido desafiada públicamente. Nicolás, disfrutando el espectáculo, se acercó a María y le ofreció una copa de champán. «Te lo dije», murmuró en su oído. «Iban a recordarte». María tomó la copa, pero no apartó la vista de Eduardo. Ella no había vuelto como una víctima. Había vuelto como una amenaza. Y aquello solo era el principio. El salón estaba sumido en un silencio incómodo. Cada mirada estaba clavada en María, cada murmullo llevaba su nombre como un secreto prohibido. La sirvienta caída en desgracia había regresado. Y ya no era la misma. Eduardo permaneció inmóvil por un largo instante, sus ojos verdes fijos en ella, como si intentara comprender si era real o solo una visión. Victoria Montenegro, sentada en su trono de influencia, apretó los labios con furia contenida. Ella no esperaba que María tuviera el descaro de volver. Fue Isabel quien rompió el silencio, su voz melodiosa oculta tras una sonrisa venenosa. ¡Qué sorpresa inesperada! Isabel avanzó con pasos calculados, sosteniendo su copa de champán como si tuviera todo bajo control. «Confieso que no imaginé que tendrías la audacia de aparecer aquí después de todo lo que pasó». María no parpadeó. Isabel esperaba que se sintiera humillada, pero ya no podía lastimarla. Arqueó una ceja y respondió con calma. «Es curioso. Yo podría decir lo mismo de ti». Isabel apretó la mandíbula, su máscara de superioridad tambaleándose por un segundo. Antes de que pudiera contestar, Victoria Montenegro se levantó de su asiento. El salón entero contuvo la respiración. «Me pregunto cuál es tu propósito, María». La voz de Victoria era tranquila, pero sus ojos oscuros brillaban con peligro. «¿Por qué insistes en aferrarte a algo que ya se resolvió?» María sonrió suavemente. «Yo diría que es porque me gusta la justicia, señora». Los invitados empezaron a susurrar. ¿Qué estaba insinuando María? Victoria mantuvo su postura imponente. «Cuidado, niña, estás pisando un terreno peligroso». María inclinó ligeramente la cabeza. «Y dígame, señora, ¿quién construyó ese terreno?» La tensión explotó. Eduardo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente dio un paso adelante. «Basta de esto», dijo, su voz profunda y tensa. «Si tienes algo que decir, María, dilo ahora». María respiró hondo. Era el momento de la verdad. Giró hacia los invitados y levantó la voz. «Fui acusada injustamente de robo en esta casa». Los murmullos se intensificaron. «Me metieron en la cárcel por un crimen que no cometí. Me humillaron, me expulsaron y me abandonaron». Todos los ojos se posaron en Victoria. María continuó. «Pero aquí estoy».
Sus ojos se encontraron con los de Eduardo. Y ahora la verdad saldrá a la luz. Entonces Nicolás se adelantó y le entregó un sobre. María lo abrió con calma y sacó un grupo de documentos. Estas son las pruebas de que el robo fue un montaje. Sostuvo en alto un documento para que todos lo vieran. El collar que supuestamente robé fue retirado del cofre un día antes de que se me acusara. Los murmullos aumentaron. Victoria Montenegro no se inmutó, pero María no había terminado. Sacó otra hoja y la sostuvo con firmeza. Y aquí están los registros de la transferencia bancaria que Isabel hizo para sobornar a un empleado de la casa y plantar la joya entre mis cosas. El salón entero quedó en silencio. Isabel palideció. «Eso es absurdo», balbuceó, pero su voz no sonó tan segura. María dio un paso al frente con una expresión gélida. «¿Crees que volvería sin estar segura?» Entonces Nicolás dio el golpe final. «Yo mismo conseguí el testimonio del empleado que aceptó el soborno». Victoria Montenegro perdió el color. Por primera vez su expresión impenetrable se rompió. Eduardo miró a su madre, luego a Isabel. «¿Es cierto?» Silencio. Y entonces, Victoria Montenegro finalmente habló. Su voz fue baja, controlada, pero cada palabra era como un veneno. «Sí». Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su madre, Isabel, todos en quienes había confiado, lo habían traicionado. Sus ojos se encontraron con los de María, la mujer a la que él debió haber protegido, y entendió en ese instante que la había perdido para siempre. María guardó los papeles y respiró hondo. «Ahora todos saben quiénes son ustedes». Miró a Victoria una última vez. La mujer que había intentado destruirla ahora estaba expuesta frente a todos. Victoria Montenegro había perdido. María se giró para irse. Había ganado. Pero entonces Isabel rió y soltó la última bomba. «¿De verdad crees que has ganado?» María se detuvo. Sintió un escalofrío. Isabel alzó el mentón y miró directamente a Eduardo. «Estoy embarazada». El salón entero quedó en silencio absoluto. El impacto de las palabras de Isabel cayó sobre todos como una bomba. ¿Embarazada? María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su expresión no se inmutó. Isabel se cruzó de brazos, con una sonrisa victoriosa. Sabía lo que estaba haciendo. Eduardo, sin embargo, parecía petrificado. Sus ojos la escudriñaron, buscando en su rostro un atisbo de... «¿Mentira? ¿Es verdad?», preguntó, su voz ronca. Isabel posó una mano sobre su vientre con fingida ternura. «Sí». Victoria Montenegro se recompuso en un instante. Si minutos antes había estado al borde del escándalo, ahora tenía una nueva carta a su favor. Miró a María con una frialdad afilada. «Parece que hay un nuevo juego, querida». María sostuvo su mirada, pero no cayó en la trampa. Se limitó a soltar una leve risa, como si aquello le importara menos de lo que todos esperaban. «No me interesa». Eduardo giró el rostro hacia ella, sorprendido. María lo miró con calma. «Si es verdad o no, no cambia nada». Isabel entrecerró los ojos. «¿Así que te rindes?» María dejó su copa sobre la mesa con elegancia. «No, simplemente ya no juego en su tablero». Eduardo avanzó un paso intentando alcanzarla. «María, espera». Ella levantó una mano. No necesitaba escucharlo. «Tuviste tu oportunidad, Eduardo». Su voz no temblaba, no suplicaba. Era un veredicto. Él no tenía cómo responder. El Eduardo de antes habría luchado por ella. El Eduardo de ahora había dudado hasta el final. María inhaló profundamente, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Pero por primera vez, ese peso no le pertenecía. Nicolás, disfrutando el caos a su alrededor, se acercó con una media sonrisa. «Creo que es hora de irnos». María le tomó del brazo.
Pero antes de marcharse, levantó una copa de champán y miró directamente a Victoria. «Espero que haya disfrutado del juego, señora». Bebió un sorbo lentamente, sin apartar la mirada. «Porque fue la última vez que me subestimó». Y entonces, sin mirar atrás, María salió de la mansión Montenegro. Esta vez, ella fue quien dejó a Eduardo atrás. Meses después, el sol bañaba la ciudad con un resplandor dorado. María, sentada en su oficina, observaba los documentos sobre su escritorio. Había construido su propio destino. Con el apoyo de Nicolás, había lanzado un negocio independiente y por primera vez era completamente libre. Ya no era una sirvienta. Ya no era una víctima. Un día, mientras revisaba informes, escuchó unos golpes en la puerta. Cuando abrió, Eduardo estaba allí. Se veía distinto, más delgado, más cansado, pero aún era el hombre al que una vez amó. María cruzó los brazos. «¿Qué haces aquí?» Eduardo suspiró, visiblemente nervioso. «Necesitaba verte». Ella no respondió. Solo esperó. Eduardo se pasó una mano por el cabello antes de mirarla a los ojos. «Isabel mintió. Nunca estuvo embarazada». María no se sorprendió. Solo sintió una punzada de lástima. «¿Y qué quieres que haga con esa información?», preguntó con frialdad. Eduardo respiró hondo. «Sé que me equivoqué. Sé que fui un cobarde, pero nunca dejé de amarte». María sonrió levemente, pero en su mirada había tristeza. Eduardo se acercó y colocó una mano sobre su rostro, con una dulzura que contrastaba con sus palabras. «Te amé, pero aprendí a amarme más a mí misma». Eduardo cerró los ojos, sosteniendo aquel momento como si quisiera quedárselo para siempre. Cuando volvió a mirarla, entendió que ya no había vuelta atrás. María ya no le pertenecía. Él asintió, aceptando su destino. María lo vio alejarse y no sintió dolor, solo libertad. Observó el horizonte y sonrió. Ahora era dueña de su propia vida, porque finalmente las lágrimas que cargaba ya no eran de dolor, eran de oro. La historia de María no es solo una historia de lucha, sino también de redención y empoderamiento. Desde las sombras de la mansión Montenegro, ella logró reinventarse, construir su propio camino y, lo más importante, aprender a amarse a sí misma. A través de la traición, el dolor y las pruebas, María descubrió que el verdadero poder reside en su capacidad para decidir su destino. Y aunque las cicatrices de su pasado jamás desaparecerán, ha aprendido que la libertad y la paz interior son las mayores victorias. Hoy, al mirar al futuro, sabe que las lágrimas que una vez fueron de dolor, ahora son de oro, símbolos de su fortaleza y su renacimiento. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando historias llenas de emociones y superación. Nos vemos en el próximo video.